Con poco que hacer hasta que la carta de Terrafin llegara al maestro Eon, George y el joven tiburón se pusieron a nadar por la arena. Cualquier cosa con tal de distraerlo de su hogar. Rayas naranjas y marrones fluían a su alrededor mientras el tiburón ganaba velocidad rápidamente. La arena le resbalaba de los hombros y le bajaba por los pantalones, atravesando su cabello rubio y su camiseta. Sus risas y aullidos de alegría se elevaban por encima de las olas de tierra mientras disfrutaba a partes iguales de la absurdidad y la emoción de su segundo día en Skilands. El problema de volver con mamá, papá y María llegaría pronto, pero por ahora, podía quitárselo todo de la cabeza. O hasta que un gran portal azul se abrió en la distancia. Sin mirar, Terrafin notó y respondió a la apertura del portal. La oleada de magia cambió rápidamente de dirección, desplazando la sensación de gravedad hacia un lado y hacia adelante al detenerse. Su aleta se enganchó en el hombro de George y lo apartó ligeramente del lomo del tiburón de tierra para que pudiera dirigirse al hombre que lo saludaba. Era una persona mayor, la viva imagen de un mago de fantasía, con una larga barba blanca y un bastón de madera sinuoso que crecía alrededor de un orbe azul brillante. Sus ojos eran de un azul brillante, como su túnica larga y vaporosa, con ribete blanco y una faja adornada con un montón de símbolos básicos de colores, como hojas y engranajes, parcialmente cubiertos por un collar inusual que le cubría los hombros. Le sonrió a George, suave y modesto, como si fuera su abuelo. Usaba el bastón como si fuera un bastón, pero parecía caminar bien sin él, más bien como si fuera solo un adorno. Un elegante brazalete dorado le rodeaba la muñeca mientras le ofrecía una mano cortés. Su apretón era suave, a diferencia del de George. Su padre le había enseñado bien. Nunca te había visto nadar tan rápido, Skylander, lo felicitó, reconociendo cortésmente la existencia del tiburón antes de volverse hacia el chico. ¿Supongo que eres George?, preguntó el hombre. Soy yo, maestro Eon. Asintió y sonrió. Un amigo de Terrafin era amigo suyo. Eon asintió. En efecto. Como maestro del portal, debería poder enviarte a casa en cuanto descubra de qué reino eres. ¿Existe la magia en tu mundo? George negó con la cabeza. Nada de esto debería ser posible. El suspiro de Eon le encogió el corazón. Me temo que sin magia será más difícil localizar tu mundo, pero no imposible. Podría llevar meses, pero también tengo la responsabilidad de proteger las tierras celestiales. ¿Meses?, gritó. Hasta un par de años. La cara de George palideció. Un año. Terrafin le puso una mano en el hombro. De hecho, maestro Eon, podría haber una manera de que él mismo construyera un portal a casa. Eon miró al tiburón con extrañeza y luego abrió mucho los ojos. Ya veo. ¿Qué? George miró a ambos. Escucha, chico, nunca he cortado la arena con tanta facilidad. La última vez que lo hice fue cuando entrené con Eon, lo que significa que tienes algo especial que te recorre, pero no soy yo quien para intentar explicártelo. Eon asintió, acariciándose la barba pensativo. No creo que sea casualidad que te enviaran a un lugar donde el elemento tierra tiene gran presencia. Tenemos suerte de que no te desterraran a un lugar como las criptas cadavéricas. El hombre les indicó que cruzaran el portal. Al otro lado había una habitación amplia con paredes de piedra y estanterías varias veces más grandes. ¿La tierra? ¿Criptas? Hizo todo lo posible por seguirle el paso mientras caminaba junto a Terrafin. George contempló los innumerables libros, cristales brillantes, gemas invaluables, pergaminos enrollados y montones de papeles como si pudieran transportarlo de vuelta al pasado. Por favor, tome asiento. Eon hizo un gesto con la mano, convocando unas sillas pequeñas frente a su escritorio e hizo que varios libros salieran volando de sus estantes, se abrieran y flotaran a su alrededor. Hay mucho que discutir. Spiro suspiró y se dejó caer en su cama circular. Los muelles estaban un poco duros y crujían, pero no tenía energías para preocuparse. Su televisor y sus videojuegos estaban en una esquina, junto con un puff, y su ordenador en la otra. Hacía tiempo que ninguno de ellos le interesaba. Dejó que sus ojos se cerraran y que sus músculos se relajaran un poco. El ángulo extraño y las curvas de sus cuernos le dificultaban encontrar una posición en la que su cabeza no se estirara de forma incómoda, siempre un poco ladeada o bloqueada como si estuviera mirando al techo. Sinceramente, no hacía mucha diferencia por la noche. Él y el Fie solo podían cerrar los ojos cuando no querían y eso les facilitaba despertarse. Intentar calmarse durante el día era cuando se volvía un poco molesto. No lo suficiente como para que fuera un problema, justo cuando no tenía ganas de existir ni un minuto.
Se incorporó de golpe y corrió hacia la puerta cuando alguien llamó. El dragón conocía la diferencia entre los golpes de su escuadrón. Eruptor era mucho más pesado. Era como si intentara romper las puertas de todos. Era suave, lo justo para que alguien lo oyera si estaba despierto. Este Alt Elf quería hablar. Spyro usó rápidamente el resto de su energía para ponerle una cara enfermizamente brillante pero fría y respondió. Tenía el pelo húmedo y vestía una túnica y pantalones marrones informales. Ni siquiera tenía su faja. Alguien acababa de regresar de una sesión de entrenamiento intensa, le dolían lugares que había olvidado que tenía, probablemente se estaba curando moretones y rasguños por todas partes, y no la arrastrarían afuera ni aunque la vida de alguien dependiera de ello. Tenía los ojos más ojerosos de lo normal y las orejas caídas. Si comenzaba un incendio, lo apagaba o moría en el intento antes de dejar salir su dedo meñique. ¿Un día difícil? Sonrió y revisó rápidamente su habitación, asegurándose de que el armario estuviera cerrado antes de darle la bienvenida con alegría. Ella no se burló de él por eso, lo que significaba que algo andaba muy mal. Tenía una hielera azul oscuro debajo de la cama, encantada con criomancia, así que no tenía que preocuparse por derretir hielo, y sacó unas latas de refresco. Normalmente, cualquiera que bebiera algo que no fuera agua en su cama se incineraba con extremo prejuicio, pero esto no era normal. Rayos, ni siquiera se teletransportó a su cama. Se acercó y cayó de bruces sobre el colchón como una persona normal. Aún así, no pudo evitar una risita cariñosa cuando ella, somnolienta, se dio la vuelta y se incorporó, con sus altos calcetines blancos sobre la sábana, uno de los pocos momentos que lo devolvieron a la vida. ¿Estresado? Le ofreció la lata. Abrieron las latas al mismo tiempo. Yo tampoco puedo dormir. Primero estaba ansioso por el examen, ahora es la prueba final. ¿Las pruebas en general, o la final? Aclaró. El último más que los demás, pero ambos. Bebió el refresco de un trago, lo arrugó contra su cabeza y lo tiró detrás de ella. Rebotó en la pared y aterrizó en el pequeño cubo de basura que él guardaba junto a su puff. Medio dormido y aún impecable, el dragón sonrió con fuerza. Ojalá pudiera hacer la mitad de eso. ¿Te duchaste o te bañaste? Dio un sorbo con más cuidado. Con su suerte, sería él quien salpicara la cama con refresco de cola la única vez que hiciera una excepción a la regla. Un baño. Casi me ayudó. Se apoyó en la hilera de almohadas del respaldo de la cama. Muy mal, entonces. Spyro apoyó una pata sobre la cama, que parecía un brazo en forma de media luna. Para ser justos, parecía más un sillón enorme que una cama, o quizá lo era. Ya sé que la última prueba me va a arruinar. Se lamentó, agarrándose una rodilla. Lo más probable es que le hubiera dado un rodillazo a uno de los robots de entrenamiento en la cabeza antes que rasparse al esquivarlo sin éxito. Tenía un metabolismo rápido, así que por la mañana pasaría desapercibido. Pero vaya, esa última prueba. 9 pruebas para convertirse en Skylander fueron consideradas demasiados por quienes las realizaban, pero suficientes para los Skylanders. Una para un supercargador a elección del aspirante, 7 para enemigos simulados de todos los elementos excepto el del aspirante, y la última. La carrera de obstáculos era fácil para los que tenían alas. Sabía que Elf dominaba el supercargador de helicóptero como si fuera parte de su cuerpo, pero la constante avalancha de enemigos durante las pruebas reales era completamente desquiciada. Cada prueba elemental contaba con enemigos automatizados del elemento correspondiente, por supuesto, y una gran variedad de roles, desde tanques hasta exploradores, apoyos y daño cuerpo a cuerpo. A partir de un montón de combinaciones predefinidas, con una variedad aleatoria de tácticas, se construían 3 oleadas por prueba. Se añadían enemigos de luz y oscuridad según el sistema de puntuación, lo que aumentaba la dificultad o proporcionaba más información sobre los enemigos con los que el aspirante tenía dificultades. Era un cálculo basado en puntos que Eon podía manipular desde su podio a mitad de la prueba. Spyro no lo entendía. Nadie que no fuera un Skylander experimentado podía investigar bajo el capó. La mayoría de los intentos de Skylanders se desgastaron a mitad de esos 7 segmentos o llegaron hasta el final, solo para ser destrozados por la 9ª prueba. Su brutalidad desmesurada fue legendaria, desde los estudiantes hasta los vencedores. Claro que la clave era crear leyendas. La prueba final fue una batalla de 5 oleadas compuesta únicamente por los drones, las tácticas y los elementos con los que el aspirante tenía más dificultades. Era el último obstáculo que les impedía convertirse en Skylanders, y así lo parecía. ¿Esperas a que haya un montón de tanques al final? Hizo una suposición fundamentada.
Era rápida y golpeaba con fuerza, y los objetivos con armadura pesada y resistencia natural habían sido su pesadilla desde el principio. Con la llegada del invierno, enfrentarse a esos tipos uno tras otro casi la hizo rendirse varias veces. Sin embargo, un cálido abrazo de Eruptor y una siesta la hicieron reconsiderar el tiempo suficiente para que la estación cambiara y recuperara la energía. Ya sé que lo habrá. Suspiró. Spyro volvió a reírse entre dientes y terminó su bebida. La arrojó a la lata sin intentar ningún truco especial. ¿Recuerdas cuando Rattlesnake dio una clase sobre cómo dominar amenazas menores? La parte sobre estrangulamientos, inmovilizaciones o practicar puntería con brazos y piernas. Se incorporó. El primero. Nos dijo que usáramos menos fuerza de la que creíamos necesitar, ¿verdad? No hace falta aplastar un hueso para cerrar una tráquea. El dragón le recordó mientras se abalanzaba sobre su lado de la cama y le rodeaba los hombros con un ala. Soy el ninja, el que hace daño todo el tiempo. Se supone que deben contar conmigo para derrotar a los grandes rápidamente. El elfo sigiloso resopló, pero se apoyó en su membrana. Él asintió y sonrió pacientemente. Lo hacemos, y tú lo harás. Le acarició la cabeza como un gato antes de darse cuenta de lo que hacía y apartar la cabeza bruscamente. Conteniendo los golpes. Los sermones de sombra nocturna, no recuerdo cuál, dijo algo parecido, que los golpes de gracia solo te llevarán hasta cierto punto. No uses tanta fuerza. Hago malabarismos con otras amenazas mientras espero a que los grandes me den una oportunidad, luego asesto algunos golpes fáciles y retrocedo. Debilita su postura primero, y luego solo necesitarás un golpe fuerte para derribarlos. Ahorra energía y los obliga a seguir tu ejemplo. Así fue como conseguiste la puntuación más alta en la simulación del Caballero de las Sombras y el Guardia Embrujado. Se giró y finalmente sonrió con suficiencia. Un mago nunca revela sus secretos. Spyro también sonrió con suficiencia y se llevó un dedo al hocico. Elfie rió entre dientes y apoyó la cabeza en su hombro. Gracias, sí, siempre sabes qué decir. La pared del fondo de repente se volvió muy interesante. De verdad que no. Había estado esperando que se sintiera lo suficientemente mejor como para lanzarle algo ingenioso, pero sus ojos ámbar, entrecerrados, bajaron para ver los de ella ligeramente cerrados, y su pecho sintió que su respiración se estabilizaba. Con una última sonrisa amable del día, la levantó con cuidado, tiró una de las almohadas, la bajó lentamente y sacó una manta del armario. Él y el elemental de lava sabían mejor que nadie lo ligera que era su sueño, salvo en invierno, cuando estaba demasiado dormida para hacer mucho más. Sus alas se desplegaron para evitar que la luz se filtrara por la ventana y se reflejara en el papel de regalo verde cubierto de brillantes emblemas de vida y una cinta de terciopelo verde más oscuro, o en la de fuego y rojo apilada encima, ambas guardadas en un rincón del armario. Spyro y Eruptor, que no usaban ropa, solo usaban sus armarios para guardar cosas. El suyo tenía un montón de mantas, toallas y fundas de almohada para quien pidiera, además de algunos cuadernos y artículos de fiesta para ocasiones especiales. El de Eruptor tenía un montón de libros de cocina viejos y polvorientos que quería vender para ahorrar para uno en particular. Pero nunca entraban en los armarios del otro sin preguntar. Elfie era la que lo mantenía en secreto, ya que era la única del escuadrón que usaba ropa, pero la costumbre se contagió a todos los chicos, así que era el mejor lugar para ocultar sus sorpresas. Ni siquiera la puerta del armario hizo ruido al cerrarla. Girar el pomo antes de cerrar las puertas y volver a la normalidad con suavidad fue un truco que aprendió rápido para escabullirse por Eon. Cerró las cortinas con cuidado e hizo lo mismo con la puerta mientras bajaba las escaleras en silencio para decirle a Eruptor que bajara el volumen. Otro truco que descubrió fue mantener las garras alejadas del suelo. Se sentía extraño y dificultaba la tracción en los días de nieve, pero lo consiguió. Su principal protector también miraba hacia abajo mientras deambulaba por la cocina. Esta noche cenaré un filete. Spyro acalló su celebración. Elfie está durmiendo la siesta. ¿Tienes algo en mente, grandullón? Sí. Suspiró vagamente mientras hojeaba la pequeña pila giratoria de platos de madera que contenían diversas especias. ¿Cuál prueba? Spyro fue directo al grano. Eruptor se dio una palmadita en la nuca como si se frotara el cuello. El del supercargador. Ah. Siempre le habían costado las pruebas de agilidad, lo cual era de esperar. Los supercargadores estaban pensados para ayudar con eso, pero no todos eran buenos cazadores a toda velocidad. ¿Demasiado rápido? Preguntó Spyro encaramado en el mostrador.
Sabía que la práctica que habían hecho con los juegos de carreras le había dado a Eruptor el empujón que necesitaba para pasar. Solo necesitaba convencer al elemental. Nunca entenderé cómo lo hacen tú y Elf, rió entre dientes. ¿Quién dice que lo necesitas? El dragón sonrió, y a pesar de las circunstancias, le apartaron la mano del tarro de galletas. Los supercargadores solo funcionan con nitros y el elemento del piloto coincide con su cristal elemental, ¿verdad? Eruptor arqueó una ceja. ¿Cómo evitará eso que me estrelle contra un muro? Pregunta el único que puede hacerlo y salir caminando. No lo es, y ese es el punto. No uses la racha caliente. Elige un auto para no tener que lidiar con la dimensión extra. Si yo fuera tú, elegiría el camión de golpe. Es bastante fácil de manejar, no va demasiado rápido sin su nitro y aún así es lo suficientemente rápido como para superar el límite de tiempo y permitirte cometer un par de errores. Eruptor le dio vueltas mientras espolvoreaba algo sobre el filete crudo, sin apartar la vista del tarro de galletas, por desgracia. Lo intentaré mañana. Gracias, amigo. Cuando quieras. Puedes contar conmigo si surge algo más. Cualquier cosa. Spyro le hizo un gesto de aprobación a Eruptor con la pata izquierda, no con la que había sujetado con delicadeza el cáliz de la sala de las reliquias, y salió por la puerta. El elemental de lava miró de reojo al dragón mientras se marchaba. ¿Qué le pasa en la pata? El cielo estaba despejado y el clima cálido, pero la cabeza de Spyro seguía palpitando y confusa como siempre, como si estuviera viendo las islas pasar a través de un cristal empañado. Todas las formas estaban allí, aunque un poco borrosas, y empeoraban cuando intentaba cerrar los ojos, y todos los colores se distinguían, aunque se fundían y se arremolinaban en los extremos. Sin embargo, todo allí parecía distante. No porque estuvieran lejos de él, sino porque parecían una imagen al azar enterrada en el fondo de una caja vieja, olvidada y llena de polvo, sin importar desde qué ángulo intentara enfocarlas. Volar le aceleraba el corazón, bombeaba sangre por las alas y la cabeza, pero cuanto más lo hacía, más se sentía como una tarea. Lo mismo pasaba con el dibujo, con la guitarra, con el juego de pelota con ovejas. La novedad se les pasó y se vieron obligados a repetir el proceso. El dolor de la pata le hacía sentir más que zambullirse entre las rocas. Claro, no era una sensación agradable, pero era mejor que nada, creo. El ala derecha le picaba al girar. Las dos articulaciones principales en la base de la membrana interdigital y entre el ala y el hombro ardían como si algo rozara entre ellas. La membrana frontal que se extendía desde su hombro derecho hasta la última articulación le picaba como un resfriado doloroso mezclado con una quemadura. Nadie observaba, nadie le prestaba atención a la mancha púrpura que zumbaba sobre el segmento de Academia y Magia, así que se permitió sentir y estremecerse de dolor solo por una fracción de segundo. No por mucho tiempo, tenía que ser mejor que eso, pero sintió un extraño alivio al dejar que su rostro se desplomara y se contrajera solo por un segundo. Sabiéndolo, su ala izquierda haría lo mismo al girar de nuevo, así que buscó un lugar donde aterrizar sin regresar a la casa de su equipo. Eruptor sabía que algo andaba mal, tenía que, Elfie estaba cansado y golpeado, pero se detenía en cada palabra mientras lo mantenía alejado del tarro de galletas. El elemental de lava habría visto cómo cambiaba su postura y desplazaba su peso. Tendría que agacharse por un minuto, lo suficiente para que la pequeña cantidad de sangre se secara. Y conocía el lugar perfecto. Si bien la mayor parte del castillo de los Skylanders era la misma gran masa de tierra, había una buena variedad de islas más pequeñas atrapadas en su esfera de influencia. La mayoría, como en la que estaba la casa de él y su equipo, estaban reservadas para las viviendas de los Skylanders. Aquellos que eran la primera línea de defensa para los cadetes en las profundidades. Vivían justo en el borde de la isla principal, pero él sabía de una roca herbosa que supervisaba la fortaleza. En el momento justo, su ala izquierda empezó a dolerle al ascender y entrar en una espiral descendente, manteniendo la presión sobre las alas mientras planeaba hacia la suave hierba. La gracia con la que se detenía la había practicado durante días y años. No desperdició ni un julio de energía, ni una fracción de impulso. Incluso con las alas fallando, bajó a la altura justa para estirar las piernas a su longitud normal y quedarse quieto. Le había llevado más de media década encontrar el momento justo. Presumir perdió su encanto hacía mucho tiempo. Probablemente para bien. Spyro cayó al suelo con mucha menos belleza. No había nadie alrededor. Nadie lo observaba. Nadie que lo presenciara. Dejó escapar un profundo suspiro y apoyó la cabeza en un macizo de flores.
Algunos árboles, arbustos y flores lo ocultaban de cualquier mirada errante, ya fuera de estudiantes aburridos o aspirantes atentos, incluso cuando estaba en el borde mismo de la isla. Sus cuernos y ojos anaranjados se asomaban por encima de la cornisa, observando las islas que se extendían a sus pies. Todas eran tan anodinas y ordinarias como el magnífico castillo. Algunas eran rocas estériles que flotaban, otras estaban cubiertas de hierba exuberante, pero esta era una de las pocas con una cantidad significativa de árboles. Su minibosque, por desgracia, estaba seco. En otras partes de Skilands y en otras estaciones, quizá aún hubiera quedado el frío rocío pegado a la hierba para calmar el dolor. Otra parte de él lo agradecía. Tendría su oportunidad a la mañana siguiente, pero sin el viento helado. La primavera era lo suficientemente indulgente, por ahora. Intentó oler las flores, pero los aromas no le conmovieron. Intentó volver la vista hacia el pequeño bosque, pero el suave aleteo de las hojas no le conmovió. Intentó admirar la majestuosidad del castillo, pero la vista no le conmovió. Intentó contemplar el flujo de magia a través del segmento del elemento agua, pero los reflejos ondulantes no le conmovieron. Bien podría haberme quedado en la cama. Justo ahora, la primavera los trajo a un lugar con fuerza en los elementos de la vida y la magia. El maestro Eon siempre se aseguraba de manejar con cuidado los poderes de la arena para contrarrestar los vientos cambiantes de la magia, lo que significaba que él y este Altelf no tendrían ventaja en sus pruebas. Sin embargo, Eruptor tendría un festín en verano. Puede que perteneciera al elemento fuego, pero la tierra también les bastaba. El otoño fue un desastre para él y Elfie. No solo se volvía más frío, sino que el castillo sería teletransportado a un lugar donde los no muertos y la tecnología eran fuertes. Luego, el invierno, con el traslado a lugares alineados con el aire y el agua, arruinó el año justo al final y comenzó el nuevo desde el fondo. Eon hizo todo lo posible por llevar el castillo a zonas con ambos elementos seleccionados para cada estación, pero no siempre era posible cuando debían mantener la posición segura. A veces, los inviernos en los que no encontraba espacios protegidos a su nivel eran tolerables, así que debían conformarse con algún lugar con un elemento más fuerte. De esa manera, él y Elfie solo tenían que lidiar con el viento helado o el agua helada. Ya sabía que este invierno no sería uno de esos. El anterior se pasó completamente en uno u otro espacio. Lo más probable era que fueran destruidos al final del año. Como si despertar no fuera ya bastante difícil, necesito un calefactor. Una gran mancha negra se precipitó frente a su rostro por una fracción de segundo. Se incorporó de golpe, sintiendo un calambre en el cuello. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? No importaba, algo estaba allí con él, alguien lo observaba. Rayos de luz roja y cromada trazaron la mancha mientras se adentraba en los árboles. Sus hojas no se movieron, ninguna rama se desprendió del dosel, ni siquiera los pájaros huyeron de sus nidos como la mancha fundida con la corteza. Una oscuridad se extendió entre la maleza, sin desplazar una sola hoja ni romper la más mínima ramita. El destello platino surgió de entre las sombras justo cuando tomó aliento para llamarlo. Su postura se suavizó e inclinó la cabeza al aparecer una dragona negra. Sus brillantes ojos cian estaban abiertos con inocente curiosidad, pero su compostura nunca flaqueó. Sus pasos eran tan suaves como sus relucientes escamas negras y los patrones gris oscuro que se fundían a la perfección con la textura, pero él podía sentir que no eran naturales. Reconoció de alguna manera los símbolos en sus hombros como los de los altares. Necesitaban combinarse con otras formas de magia, como fuentes de poder y conductos, para funcionar bien. Un dragón era todo lo anterior, pero se había desempeñado lo suficientemente bien en sus clases de magia como para apaciguar al maestro del portal y saber que forzar el proceso sería contraproducente y probablemente la mataría. Pero cómo lo logró era una pregunta para otro momento. Sus cuernos, garras y pecho le llamaban mucho más la atención. Con el tiempo y la experiencia con las innumerables figuras que entraban y salían de la academia, había recopilado una pequeña lista de rasgos peculiares. Era raro encontrar cuernos o garras con un brillo que se acercara siquiera al suyo. Salvo por las crestas más opacas de su espalda, los cuernos ámbar y las garras perladas de Espiro no tenían igual, hasta ahora. Las puntas de sus alas y cola eran curvas, pero brillaban y rebosaban de poder igual que las suyas. Las crestas de su columna vertebral incluso se atrevían a superar las suyas. Si bien todas eran diferentes, en especial las muescas circulares que parecían pequeños ganchos de carnicero, las curvas eran las mismas. Incluso eran del mismo tamaño, salvo las de sus alas.
Pero esas placas en su pecho, de entrada, el único Skylander que conocía con algo similar a sus resistentes escudos era Whirlwind, y los de ella eran más bien una mutación resultante de su herencia híbrida. Un bicho, no un rasgo. Su rugosidad y surcos visibles como corteza de árbol eran un recordatorio. Pero las placas de este dragón eran lisas y tan brillantes como las suyas. No eran una armadura, estaban injertadas en su piel. No eran un defecto, eran perfectamente simétricas y estaban dispuestas de forma que protegían sus órganos sin inhibir su respiración. Sus ojos penetrantes lo observaban con la misma atención que los de él, calculadores. «Eres un paragón elemental», exclamaron, abriendo mucho los ojos al mismo tiempo. Desde muy pequeña, aprendió a temer a las tormentas. Los fuertes sonidos le quemaban los sensibles oídos y la lluvia helada la azotaba sin piedad. La forma en que las nubes se oscurecían, agobiándola con solo ver a la pequeña elfa alzar la vista, la atormentaba en sus pesadillas hasta convertirse en neófita. Aunque el bondadoso árbol que la crió desde bebé hizo todo lo posible, desde derramar savia sobre sus labios indefensos hasta enseñarle torpemente a caminar con monigotes manipulados por enredaderas, no podía hacer mucho. No tenía boca para susurrarle canciones de cuna ni un cuerpo cálido para abrazarla cuando empezaba a llover. Uno de los recuerdos más terriblemente vívidos que tenía, y también el más temprano, fue su primer huracán. Aún estaba aprendiendo a caminar entre las raíces sin apoyarse en nada cuando los árboles a su alrededor se mecieron hasta quebrarse, cuando los relámpagos la cegaron, cuando los truenos la ensordecieron, cuando la energía destrozó enormes robles que había conocido y amado toda su vida como si fueran torres de aserrín, y el cielo se oscureció. Era sofocante. La estática se aferraba a su pequeño cuerpo y los vientos azotaban su corto cabello azul antes de que supiera lo que era el azul. Las rocas que el árbol había retirado con tanto cuidado de su entorno fueron lanzadas violentamente hacia sus raíces y ramas caídas, y junto con las astillas, le desgarraron los pies y las manos, entonces blandos, al caer. El barro se mezcló con el carmesí mientras el aire feroz le aplastaba la cabeza y el hombro contra la corteza de su cuidadora. Las astillas de madera se le pegaron a la piel de pies a cabeza, y muchas se le clavaron en el vientre y entre las costillas. Una red de ramas crecía y crujía como largas garras huesudas que se cerraban a su alrededor, obligándola a entrar en un pequeño cráter en la corteza. Era el hogar de un zorro amigable al que le encantaba intentar que lo persiguiera por el sinuoso bosque. La criatura de color naranja brillante nunca lo había logrado, pero ella sabía vagamente que nunca antes se había encontrado con algo que lo detuviera. Sus cachorros estaban acurrucados en su cola húmeda y sus orejas de puntas blancas estaban pegadas a su cabeza. El pelaje de su columna vertebral se erizaba, alto y afilado como los ojos abiertos que la observaban caer en la madriguera. El suelo bajo ellos se movía a medida que el árbol se adaptaba. Normalmente se sostenía con sus raíces, formando una copa invertida bajo él, tan densa como robusta. Cubiertas de zarzas afiladas antes de que ella llegara, muchas de las raíces superiores más pequeñas no estaban enterradas, así que se apresuraron a atenderla cuando era necesario. Varias espantaban animales más grandes, la ayudaban a levantarse y la llevaban a donde fuera necesario. Ahora se hundían en el suelo y se deslizaban por el lodo para crear una barrera entre las aguas inundantes y su escondite, repentinamente expandido. Había comenzado a acumularse alrededor de ella y los zorros hasta que una red los levantó con el árbol y más raíces y ramas cubrieron la salida. El zorro dejó a sus crías solo un segundo para agarrarla por la piel temblorosa de su costado desnudo y ligeramente ensangrentado y arrastrarla hasta la pared más alejada. No importaba cómo ella y las crías enterraran sus caras en la cola húmeda del zorro tembloroso, no importaba cómo se agarrara y se cubriera, nada podía detener los vientos implacables que soplaban entre la frágil barrera de hojas con la que el árbol intentaba desesperadamente ocultarlas, nada podía detener las espinas y las piedras afiladas que volaban entre los huecos, nada podía detener el granizo que se disparaba a través de las ramas como balas antes de que ella siquiera entendiera las armas de madera, nada podía superar los sonidos de los animales ahogándose en el barro y las inundaciones repentinas antes de que supiera que el agua podía venir de más lugares que su árbol o el río cercano, nada podía detener los brillantes destellos de luz que irrumpían a través de su cubierta, nada podía calentarlos mientras el agua caía del cielo directamente a sus heridas frescas, nada podía salvarlos. La elfa sigilosa despertó de golpe. Tenía todos los músculos tensos, escociendo como si la hubieran sacado del fuego. Respiraba entrecortadamente y sentía los pulmones llenos de humo.
La cama de la elfa del bosque estaba empapada hasta los muelles, demasiado rígidos. Solo podía esperar que solo fuera sudor. Permaneció allí unos minutos más antes de levantarse y quitarse las sábanas y el pijama. Sabiendo que no volvería a dormirse, cogió su túnica y falda del armario camino de la lavandería comunitaria. «¿Alguien me sigue?» El elfo sigiloso se estremeció. Sus pasos se oían ocultos por el repiqueteo de la lluvia en las ventanas, junto con el ocasional retumbar de truenos lejanos y destellos de relámpagos. Algunos granizos pequeños se esparcieron por el sendero exterior después de que resbalaron de la carretera. Parecían mal cubiertos de sal preparándose para la gran nevada prevista para finales de semana. Spyro estaba tan emocionado por ello como temía las mañanas. Al menos le relajaba los músculos mientras metía el bulto de tela en una de las lavadoras. Estaba deseando convertirse en aspirante. Tendría la lavadora para ella sola. «¿Estella?» La voz de Spyro era profunda y aturdida. Tenía varias mantas sobre las alas, una de las cuales atravesaba la esquina de una de ellas con una púa, y otra atada al cuello formando una bolsa llena de calentadores de manos, presionada contra su garganta y pecho. Un humo gris claro salía de su nariz y su boca brillaba suavemente con una luz naranja. «No me llames así», gruñó el elfo sigiloso. Apenas respondió. Sus ojos entrecerrados parpadearon lentamente. «¿Qué hay de Elfie?» No respondió. «Te oí levantarte, ¿está todo bien?» «Demasiado frío y ruidoso», murmuró antes de saltar ante un trueno particularmente cercano. El pequeño dragón, por supuesto, ni siquiera se inmutó. Era apenas la mitad de grande que ella. «Puedo quedarme en el sofá si quieres mi cama». La elfa sigilosa presionó su espalda contra la lavadora y se deslizó hasta el suelo. «¿Qué probabilidades hay de que volvamos a dormir?» Se rió entre dientes y se ajustó la manta. «Bien. La máquina expendedora del pasillo ya está arreglada. ¿Necesitas algo?», preguntó Spyro, señalando con el pulgar en garra hacia atrás. Ella se abalanzó hacia adelante y agarró la pata delantera que aún estaba en el suelo. ¡No! «No, no te vayas, por favor». Spyro se quedó paralizado un largo minuto, pero caminó a su lado. Era un poco pesada para él en ese entonces, pero la subió a su espalda y la apartó de la lavadora temblorosa. El ruido los mantenía despiertos, pero no era como si pudieran dormir. De todas formas, no tenía mucha hambre. Mintió y la envolvió en un ala y las mantas, de modo que ella también se apoyó en la docena de calentadores de manos. La joven elfa se acurrucó con las rodillas contra la frente y los brazos alrededor de las espinillas. Podía sentir su latido a través de sus duras escamas y su aliento cálido y acogedor a través de la mandíbula inferior mientras apoyaba la barbilla en la nuca de ella. Al menos siempre podía contar con él. Alt-Elf se despertó en la cama de Spyro y se frotó el ojo. Fue la única que no la dejó vivir esa noche. Ni siquiera sabía si Spyro lo recordaba. Aún así, le fue bien en el examen, porque, claro, Spyro no los acompañó a la biblioteca durante 3 días seguidos. Dejando a un lado la razón por la que nunca lo mencionó y sus propias quejas sobre su fallecimiento sin esfuerzo, ambos estaban medio muertos al día siguiente, obviamente, pero Alt-Elf fue la única que se presentó a clase. Spyro pasó gran parte de esa mañana en el ordenador. No supo para qué hasta 2 días después. Pase lo que pase, nada impidió que la cara más exasperada y frustrada que Jetpack pudiera ponerse le grabara a fuego en la mente. Al menos aún no nos había dejado pegados a la pared con exámenes sorpresa.